militante, solidaria, gran vocación de servicio, una persona que fue fiel a los hermanos Rodríguez A. Trabajó incansablemente por la política de Villa Mercedes, muy respetada y se hacía respetar. Si te parabas de frente a frente, hasta te daba miedo, decían los hombres, pero siempre tuvo un corazón enorme. Hoy nos va a contar su vida en estos 40 años de la vuelta a la democracia. Y hay una frase, porque además es conductora y estuvo conduciendo hace muy poquito ahí en Casa de la Cultura, en el teatro, un gran homenaje que le hicieron a Cacho Barges. Y la frase sería tan mercedina como la calle angosta. Entonces hablo de Pochi Aguirre. ¿Cómo le va, Pochi? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Buenas tardes. La verdad que me sorprende todo lo que decís. Por supuesto que nada de lo que decís se aleja de lo que en realidad ha pasado. Esencialmente yo soy. Me causó mucha gracia porque cuando decís que cuando yo los miro de frente, muchas veces me dicen, y me lo dicen hasta el día de hoy, vos sabés que yo estoy en FM, estación de radio en la mañana, sí. y Taqueta me dice que él no necesita que yo le diga las cosas, que lo reto con la mirada, cuando estamos hablando así saliendo al aire. Dice, me está retando con la mirada, dice, ustedes no se imaginan cómo me mira. Pero bueno, será esa forma. Mi hija siempre me dice, mamá, yo necesitaba que me miraras y no hablaras cuando yo me mandaba una macana. Bueno, ya la mirada es suficiente. Se ve que sí. Bueno, evidentemente. Usted manejó a la policía. Sí, efectivamente. Y para una mujer, y no quiero que se me tome de machista, pero dentro de la fuerza, la mujer costó muchísimo que pudiera ingresar. De hecho, todavía cuesta en las fuerzas en general que entre la mujer. Usted era la manda más sin haber hecho la carrera policial. Claro, sobre todo por eso, porque era una mujer civil. El día que el gobernador, el 25 de mayo del 2003, cuando asumió como gobernador, en la salida de la legislatura a la Casa de Gobierno, yo estaba con mi marido y me hace seña que quería hablar conmigo. Y yo le contesto que sí, mientras él lo saludaban las personas que estaban allí. A la Casa de Gobierno no se podía entrar porque era una multitud. Le digo a mi marido, vamos a Mercedes, ¿qué vamos a hacer acá si esto es un mundo de gente? Vámonos. Y como a las 5 de la tarde me llama por teléfono de Casa de Gobierno a través del policlínico. Me llama una operadora del policlínico y me dice, te están llamando de Casa de Gobierno. Dice que no se pueden comunicar contigo. Mira, mi teléfono no ha sonado. Bueno, dice, por favor, yo voy a hacer el enlace. Bueno, hace el enlace, qué sé yo, y me dan con el gobernador. Dice, te dijimos que queríamos hablar contigo y te hiciste las 11 y te fuiste. Le digo, mirá, no se podía entrar a la Casa de Gobierno, pero 5 y pico de la tarde a todo esto, si necesitas me vuelvo. No necesito que vuelvas. Mañana a las 9 de la mañana tenés que presentarte en la Unidad Regional 2 de Policía. Va a ir el ministro y te va a poner en funciones. Sos la interventora de la Unidad Regional 2 que va a cubrir inclusive el departamento de Upuy. Le digo, pero vos estás re loco. Yo no tengo nada que hacer ahí. Le digo yo que no como mis compañeros los desaparecidos y los que estuvieron en prisión, pero yo también fui víctima de la represión. Le digo, yo cuando paso por la policía cruzo de vereda. Le digo, ¿de dónde se te ocurre que yo pueda estar ahí? No, conmigo no contés. Me dijo, mira, yo tengo un relevamiento hecho y sé de lo que estoy hablando, y ese lugar es el lugar en el que necesito que estés. Porque la comunidad tiene que reconciliarse con la policía, y la persona indicada para esa tarea sos vos. Digo, ¿de dónde sacaste que yo soy una persona adecuada para eso? Yo soy administrador en servicios de salud. Estudié en la facultad para eso. Bueno, dice, el relevamiento que yo tengo dice que sos todo un montón de cosas que después supe que era verdad el relevamiento que él había hecho, porque lo había hecho cuando
pero lo supe 2 años después. Cuando él hizo la encuesta en Villa Mercedes en especial, cuando dijo mi compañera de fórmula va a ser una mujer y va a ser de Pedernera de Villa Mercedes, él encuestó a 3 mujeres. Y entre esas 3 mujeres estaba yo. Y finalmente fue Blanca Pereira, la compañera de fórmula. Y entonces él me dijo ese día, la información que yo tengo dice que vos sos una excelente persona, una excelente ciudadana, no hablemos de lo que sos como peronista, sos una excelente madre de familia. Y bueno, le digo, basta, no me digas más nada. Después de todo, yo soy un soldado de mi compromiso y de mi convicción política. Y si vos me necesitas ahí, voy a estar. No te hagas ningún problema, yo voy a estar. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, con el decreto número 31 de su gestión de gobierno, yo estaba sentada frente a todos los segundos jefes de cada una de las comisarías del departamento Pedernera. Me estaba poniendo en funciones el ministro, porque pasaron a disponibilidad a todos los jefes de las comisarías y por supuesto al jefe y subjefe de la unidad, en función a todos los reclamos que el gobernador había tenido cuando hacía todo su trabajo en la comunidad, recorriendo los barrios y demás, de la falta de respuestas que había de parte de la policía y en muchos casos denuncias, particularmente denuncias respecto de casos puntuales. Pero yo no tenía que investigar al personal policial, sino revincular la fuerza de seguridad con la comunidad o la comunidad con la policía. Y bueno, y esa era mi tarea y yo, la verdad que nunca tuve temor, nunca me sentí insegura, siempre digo que el capital más valioso que llevo en mi vida de mi compromiso con mi comunidad, el más valioso, sin ninguna duda, es el capital que cargo en mi mochila de cuando estuve en la policía. Porque lo primero y lo más valioso que aprendí ahí es que eso que a mí me pasaba, que yo cruzaba de vereda, estando ahí adentro, definitivamente supe que más allá del atuendo que cada una de las personas luce conforme la tarea que realiza en su vida para vivir, las personas son buenas o malas en sí mismas, que no necesitan lucir determinado atuendo. Uh-huh. Y conocí excelentes personas dentro de la policía. También las había algunas que no lo eran y que bastaba ver sus legajos. Y entonces yo me vinculé con el personal y en todo caso lo primero que ellos hicieron, los subjefes de las dependencias, que la mayoría quedaron al frente de las comisarías, era, yo siempre me reía con lo que veo Radio Nuevo Sol, me reía con Jorge, se me fue Echenique. No. El suegro de Marcelo. Ah, Valentín. Porque en ese momento él hacía su programa con su hija, con Berenice. Sí. Y se reía porque él decía, en la radio decía, ¿qué va a hacer esa mujer en la policía? Uh-huh. ¿Qué va a hacer? Enseñarle al punto arroz a los policías. ¿Qué sabe esa mujer de policía, de seguridad? Y era muy ácido Jorge, ¿no? Y un día venía yo de San Luis, todos los martes yo llegaba al ministerio con mi agenda, con todos los temas que yo necesitaba consultar, cómo los iba a ir resolviendo. Y escucho ese comentario. Y le digo a mi marido, yo me manejaba con mi vehículo, me llevaba a mi marido, y le digo, vamos ahí a la Corrientes, a la radio Nuevo Sol. Nuevo Sol. ¿Y por qué? Me dice, porque voy a ir a contestarle a Vicentín lo que está diciendo. Bueno, Vicentín era, ¿no? Valentín. Valentín. Bueno, mi marido me mira, bueno, vamos. Bueno, llego a la radio, hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué sé yo? Bueno, vengo para que charlemos un poco de la tarea mía, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, hablamos de todo lo que, el panorama con el que me encontré, qué sé yo. Le digo, y nos reunimos todos los martes a la siesta con los jefes de cada comisaría para
que cada uno, porque yo además tenía un cuerpo de asesores que tenían el conocimiento del reglamento policial, los que fueron formados por el Estado como agentes de seguridad. Yo tenía que cumplir la política de seguridad del Estado, garantizar que se cumpliera a partir del asesoramiento de estas personas con conocimiento en seguridad. Pero la política de seguridad del Estado la tenía que garantizar yo para que se cumpliera. Entonces le digo, después que revisamos la tarea de la jurisdicción de cada una de las comisarías, tomando en algunos casos mate amargo, en otros casos una jarra con agua fría sobre la mesa, después es momento de recreo. Todos sacan las agujas de tejer y tejemos el punto arroz. No me digas que le dijiste así. ¿Y qué hizo Valentín? Ah, señora, no me puede hacer esto. Claro, viste, se pasó ahí, te viste bien, claro. Claro, viste, porque yo sentía, por supuesto, que me subestimaba, pero yo no soy una persona de bueno, pero es que, a ver, yo también en ese momento tal vez subestimé la situación como porque uno por ahí, más allá de la presencia de que sea mujer o hombre, el tema era no estabas dentro de lo que era la fuerza. ¿Sí? Y más allá de la capacidad que uno puede tener, en la fuerza es difícil entrar porque te arman una cama, te la tienden bonita y entras. Seguro. Entonces había que tener carácter para estar ahí. Yo el primer día que me reuní con ellos les dije, miren, yo no soy ni más ni menos que ninguno de todos ustedes. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad que además tiene un adicional especial que significa esa chapa y el arma que ustedes tienen. Yo no tengo ni chapa ni arma. Cada uno tiene un rol. Mi rol es el de garantizar que se cumpla la política de seguridad del Estado. Y la comunidad deposite en ustedes la confianza para la que este cuerpo ha sido creado, para el cual la policía está creada. Entonces, a partir de este momento, la única que da órdenes aquí soy yo. Y mis órdenes no están en debate. Mis órdenes no se analizan, mis órdenes se cumplen. Simple. Esto es así de simple. Cada uno de ustedes sabe, desde la formación que han recibido del Estado, lo que tienen que hacer para ejecutar las órdenes que yo les dé. Y todo va a marchar perfecto. Ahora, ustedes díganme qué es lo que ustedes requieren del Estado, en qué cuestiones el Estado con ustedes no ha cumplido hasta ahora. Entonces, ¿qué me dijeron? Nosotros estamos trabajando con los adicionales del servicio policial, con un decreto de la época de Marcilese, que nos pagan 2 monedas por un adicional. Nosotros tenemos problemas de que los de mayor jerarquía nos ponen a hacer adicionales y los adicionales lo cobra el de mayor jerarquía y a nosotros nos dan un porcentaje, a los más de menor jerarquía, que por lo general son los oficiales. Y además hace no sé cuántos años que aquí no hay ascensos. Perfecto. Yo me comprometo a tratar este tema, no con el gobernador, yo lo trato con el ministro, lo resuelve el ministro con el gobernador. Yo fui, hablé con el Taqueta, que era el ministro, y dije, mira, esta es la situación. Yo llegaba, le planteaba todos los temas, el Taqueta cruzaba al despacho del gobernador, con lo que yo ya había escrito, allá volvía y me decía, bueno, dijo el gobernador, vean cómo son los decretos de los adicionales de las distintas provincias, elaboran un proyecto de decreto nuevo, se va a derogar el decreto de la época de Marcilese, elaboren con los legajos del personal policial, y lo mismo se va a hacer en todas las unidades, mirando los legajos personales, los ascensos que corresponden, y el control del tema de los adicionales. Lo cobra el que lo hace adicional y se comienza a pagar en la oficina administrativa de la unidad. Solucionado. Y se solucionó el problema. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando había alguno que se rebelaba, siempre había alguno que pertenecía a los uniformes, que me decía, señora, en tal lugar
están organizándose para a las 5 de la mañana tomar las comisarías. Ah, sí, bueno, listo, gracias. A las 4 estaba yo recorriendo las comisarías. Simple. Estoy ahí, acá estoy, lo que Y necesitan yo lo aparecía hablamos. en las comisarías a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana. ¿Se encontró en algún momento con algún hecho o algún caso que de pronto le costó resolver? Me ¿Alguna encontré, denuncia? Sí. sí, me he encontrado, por supuesto. Me he encontrado, qué sé yo, por ejemplo, al llegar cada mañana, el jefe de guardia que salía tenía que entregarme un informe escrito de qué era lo que había ocurrido en las horas de su guardia. Y yo tenía un handy que me había prestado un ingeniero que falleció hace poco, que estaba en el Radio Club, y el handy tenía 5 frecuencias. Entonces yo tenía las 3 frecuencias policiales, incluida una frecuencia privada. Y ellos no lo sabían. Yo tenía un handy, que era el que estaba destinado al jefe de la unidad, y tenía ese otro handy, que me lo prepararon con todas las frecuencias. Entonces yo escuchaba todo, lo tenía sobre mi mesa de luz, pobre mi marido, porque se tenía que bancar y escuchar. Estaba prendido todo el tiempo en mi mesa de luz cuando yo estaba en casa en la noche. Y de pronto yo escucho que habían detenido a un chico, que lo habían encontrado, menor de edad, que lo habían encontrado robando las cosas de dentro de un auto, en el costado de la calle, a la vuelta de Lavalle, en la calle Tucumán, que había roto una puerta, un vidrio, no me acuerdo qué, que había robado unos cassettes, una billetera, no sé qué, dentro de un auto, y es fulano de tal, Y está en el calabozo, está en la octava, en el calabozo, que todavía hasta el día de hoy digo que es una vergüenza que esa comisaría funcione en ese lugar. Sí, Es lo conozco porque vergonzoso. viví en ese edificio mucho tiempo y escuchaba cómo gritaban los presos de allí con la humedad que está al Es, lado de la cochera. Hasta la... es un escándalo que funcione, es una mugre, Ujú. es insalubre para el personal, es indigno tener personas trabajando en esas condiciones. Yo lo digo permanentemente a esto, porque a esta altura de mi vida no tengo... Además, no digo nada que no sea verdad. Sí, no sé, Saqué verdad. fotos. Sí. Saqué fotos la vez pasada de la subida de la escalera, estiércol de palomas, plumas, madera secuestrada, caños secuestrados adentro de la comisaría. Bueno, una inmundicia. Hoy, en aquel momento, yo había pedido personal de limpieza para las comisarías y me destinaron personal para todas las comisarías de los pasantes. Entonces, el personal policial se dedicaba a hacer la tarea que le correspondía y la limpieza la hacía el personal destinado a ese fin. Entonces, las comisarías estaban limpias. Y bueno, yo escucho todo esto. Cuando recibo el parte a la mañana, no decía nada de este menor que había estado... O casualidad, 11 de la mañana, yo no dije nada. 11 de la mañana, la oficial que era mi secretaria, la llaman de la planta baja, estábamos acá en la Balcarce, y dice que había una señora en la puerta que necesitaba hablar conmigo. Permanentemente iba gente a hablar conmigo, ¿no? O sea, Bueno, estaba arriba en la escalerita finita claro, esa. claro. Entonces sí, bueno, le digo que venga, no sé qué será, pero que venga. Bueno, me dice la señora, mire, yo soy la mamá de Gustavo, no me acuerdo cómo era el apellido del chico. Dice, a mi hijo lo tuvieron detenido anoche porque lo encontraron, que mi hijo consume drogas, qué sé yo, y rompió un auto y robó unos cassettes en esa época, unos cassettes, una billetera y otras cosas de adentro de un auto, pero lo encontró la policía, lo llevaron al calabozo, lo golpearon, que no sé qué, lo tuvieron detenido hasta hace un rato. Ah, sí. Espérame un segundito. Por favor, oficial, llámeme al comisario tal, que era el que había salido de... El que había salido de turno. Dice, ya entregó el turno, no importa, dígale al comisario que venga, que lo necesito yo acá. Llega el comisario. Sí, señor director, ¿qué pasa? La señora es la mamá de fulano de tal. ¿Usted conoce ese nombre? Sí, ¿De qué rojo. color?
¿Me puede contar qué pasó con el señor, con el hijo de esta señora? Aguárdeme un momentito, señora, dice que ya voy a ver, porque la verdad que no tengo claro en este momento si es un nombre que me sé, porque el chico era un chico que Que realmente ya, siempre tenía ya antecedentes. tenía entradas y demás. Pero lo grave es que el chico había estado detenido durante toda una noche, Y, menor de edad, en un claro, calabozo en la comisaría octava. y no habían dado parte a nadie. A nadie, ni al juez, ni en el informe policial, ni en nada. Y este era el problema de la policía, que ellos consideraban que la impunidad era algo que les pertenecía, Claro. y se encontraron con que no había más impunidad. Nunca supieron ellos cómo yo me enteraba de las cosas. Nunca. Yo creo que alguno de ellos, no sé, como 10 años después, un día que un comisario mayor me dijo, señora, ¿cuándo va a volver? ¿Sabe la falta que nos hace? Ujú. Le digo, nunca más, no vuelvo. No es porque a mí no me haya gustado. Tengo muy claro, mi familia, mi hermana mayor con su marido, se iban a dormir cuando veían que mi auto no estaba más en la puerta de la jefatura. Hasta la 1, 2 de la mañana yo estaba ahí. Y pasaban por mi casa y cuando ya veían que la luz de mi cochera estaba apagada, recién se iban a dormir, porque tenían terror que me pasara algo. Porque yo hice sacar en disponibilidad a 2 personas apenas asumí. Las otras las había sacado el gobernador por las denuncias que había recibido. Y esas personas, mi familia les tenía temor. Entonces, me cuidaban todo el tiempo, sobre todo en la noche. Por supuesto que eso yo lo supe después que dejé de estar en la policía. Pero hasta el día de hoy, que han pasado 20 años, yo me encuentro con gente de la policía que todavía me dice, señora, la necesitamos. A ver, o me plantaban un muerto en la puerta de mi casa, por ser dura metafóricamente hablando, o salía con honor. Y yo salí en un acto en la puerta de la jefatura con un ramo de rosas que me entregó el personal femenino, con una bandera de ceremonias que me entregó el personal policial y una placa que dice del escudo de la policía en reconocimiento por mi tarea en la conducción de la Unidad Regional 2, incluido el departamento de Dupuy hasta el límite con La Pampa. ¿Cómo no voy a decir que es el capital más valioso que yo tengo en mi vida, de todo lo que aprendí estando en ese lugar de tanto riesgo y en un mundo absolutamente desconocido para mí, que me podía encontrar con cosas inimaginables? ¿Nunca tuvo miedo? No, no. ¿Y en la familia? Mi familia sí, mis padres y mi hermana era la que me cuidaba y yo no lo sabía. ¿No tenías custodia? No, nunca, nunca, nunca. Y me manejaba con mi auto. Un día habían colgado en los árboles de la calle Balcarce hacia el centro, clavaban unos clavos así en los árboles y habían puesto panfletos. Yo siempre digo, una cosa es un volante donde uno pone algo e identifica quién lo escribe, y otra cosa es el panfleto donde se dice cualquier cosa y no se identifica Y no se el que escribe. identifica. Bueno, panfletos que decían que yo entregaba presos por delitos comunes que caían en las comisarías cuando los entregaba por negociados que hacía con ciertos y determinados abogados que se dedicaban a la defensa de los presos que andaban, que defendían delincuentes de esta calaña, digamos. Qué sé yo. Después otro día, lo que más, sí, eso sí que me dolió, porque una persona que a mí me conocía desde siempre, ya hemos hecho las paces, ya nos hemos abrazado hace algún tiempo. Me dice mi hermana, ¿vos sabés que fulano de tal dijo en la radio que vos, la policía carga en la estación de servicio de la 25 de mayo al fondo, y los puntos que se van cargando con el combustible, te los cobras vos,
en bienes para tu propiedad. ¿Qué le digo? ¿Qué puntos? Los puntos de Claro, la tarjeta. los puntos de la tarjeta de... Ah, le digo, bueno, qué sé yo. ¿Quién es el que dijo fulano de tal? Pero es mi amigo, ¿cómo va a decir una cosa así? Le digo, aparte me conoce. Aparte que vaya y le pregunta al personal policial. Con esos puntos compré equipamiento para el rancho, como le llaman ellos, todo el equipo de mate, todas las cosas, la máquina para cortar el pasto para la quinta policial, confort para el personal policial. ¿De qué está hablando? Le digo, ¿por qué? Porque mi hija, que hoy tiene 40 años, en ese entonces tenía 20, y qué sé yo, y mi hija, no porque ella dudara de mí, porque por supuesto que sabe quién es su madre, pero ella escuchaba en la calle cosas y venía y me preguntaba. Mamá, un día vino con el papel del panfleto que decía que yo arreglaba libertad de presos con los abogados fulanos y fulanos. Y me dice, mamá, ¿a vos te parece? Mamá, decime dónde está la plata con la que te compraste una quinta en la calle Belvedere. Porque mis compañeros dicen que te compraste una quinta en la calle Belvedere. Claro, porque después está todo lo de alrededor, ¿no? Entonces, la verdad que a mí nunca me interesó. Mis padres nunca se mortificaron por nada de todo eso. Y en realidad siempre le dije a mi hija que ella, por algo que yo haga, que yo puedo sin ninguna duda cometer muchos errores en mi vida, porque si no estaría en un altar y me estarían pidiendo milagros. Estaría curando. Claro, pero por algo que yo haga a conciencia, ella jamás va a agachar la cabeza ante nadie, jamás. De todo lo demás me hago cargo de las cosas que uno puede hacer en la vida, pero la verdad que yo he tenido una vida muy rica, social y culturalmente hablando, porque siempre trabajé al servicio de, como lo estoy haciendo ahora, que es mucho más sacrificado, porque ahora voy a tener, mi próximo cumpleaños tiene el 7 adelante del 0, entonces es mucho más sacrificado, porque mi padre hace 20 y tantos años, en el año 94, bueno, vos lo conocés a esto, el Hogar San Camilo. Sí. Lo creó él cuando era concejal, y él puso todos los sueldos de todos sus años de concejal para crear ese hogar, para atender a personas esencialmente carenciadas y discapacitadas. Y durante muchos años siguió poniendo su sueldo, y había socios y había empresas que ayudaban. Y nunca recibimos dineros, es decir, el Estado aporta tanto por mes para ayudar a la mantención. Mi papá traía gente que mi hermano, que falleció ahora, hace poco, los levantaba en brazos y los traía de dormir abajo de una choza de cartón a la orilla del río. Uh-huh. Y cuando mi padre se enfermó y ya no pudo andar más porque quedó en silla de ruedas, mi hermano le dijo, papá, nosotros vamos a seguir acompañándote y el hogar no se va a cerrar. Y entonces yo lo voy a atender. Bueno, y quedó mi hermano. Y mi hermano sorpresivamente el 29 de marzo falleció. Cuando mis padres murieron, nosotros, el hogar siguió llamándose San Camilo de Lelis, pero la fundación dejó de ser Fundación San Camilo y creamos la fundación Laura Salcedo y Juan Luis Aguirre, y la conformamos los hijos y algunos nietos. Entonces, en su homenaje, porque ellos entregaron su vida por eso, como la entregó mi hermano. Uh-huh. ¿Y ahora qué hacemos? Y yo estoy jubilada. Y yo me había dedicado a pasarla bien, a ir a las peñas, a hacer viajes de jubilada. Y ahora en mi espalda tengo la vida y la responsabilidad de 26 personas que están allí, que la mayoría de ellos están en sillas de ruedas, que la mayoría de ellos no reciben una visita, que la mayoría de ellos, que yo voy, que los llevo al hospital, que los traigo, que llevo el análisis, que voy al médico, que busco, que traigo, que llevo,
que la carne, que bueno, todo lo que se necesita para atender a toda esa cantidad de personas. Y me cuesta mucho porque estoy grande, porque yo me doy cuenta que me agoto, pero bueno, y yo dejé la política hace 9 años, cuando cumplí 60 años, cuando me diagnosticaron, cuando empecé a padecer Parkinson. Uh-huh. Estaba un día escribiendo en una previa a una elección nombres y números de documentos de quienes iban a ser fiscales, y iban haciendo fila y me iban dando los datos, y yo escribía rápido y de pronto miro lo que había escrito y me doy cuenta que no entendía lo que yo había escrito. Y como ya había tenido avisos de escribir cosas que no entendía, que me costaba escribirlas, cuando yo leo lo que acababa de escribir, esos últimos 3 renglones me agarró pánico, dejé y le dije a las chicas, sigan ustedes, me llaman de urgencia, y me fui. ¿Te diste cuenta? Claro, me agarró un ataque de llanto, desesperado, llegué a mi casa, mi marido pobre no entendía qué me pasaba, y yo había tenido el primer síntoma estando en la policía. Mirá. Y tomé un vaso con agua, y cuando voy a tomar el vaso con agua empiezo así. Yo pensé, serán nervios, qué sé yo. Entonces me sujeto así el brazo acá, ya después sujetaba el vaso. Y bueno, y empezaron a hacerme estudios hasta que finalmente en Córdoba me dijeron, bueno, esto por ahora es un síndrome parkinsoniano, hay que ver que sigan uniéndose todos los síntomas que tienen que coincidir para que sea un Parkinson, finalmente una de las distintas variedades de Parkinson que hay, pero el mundo en el que vos te moves, el estrés te va a matar. La política es un mundo en el que el voltaje de estrés es terrible y eso es un veneno para tu enfermedad. Pero me dice el médico, si tenías 17 años, como me has contado cuando empezaste tu militancia política, y tenés la edad que tenés y seguís en la política, no creo que me escuches. Y yo lo miré y le digo, después de todo lo que he llorado durante todos estos días, porque yo me sentaba ante los médicos y les decía, díganme por favor que no tengo Parkinson. ¿Vos predecías que...? Claro, yo presentía por todas las cosas que sentía. Y cuando finalmente me mandan por mail el informe de un estudio con material reactivo que me habían hecho en Córdoba, que mi cerebro estaba severamente afectado, yo salí, imprimí el estudio y salí a buscar al doctor Pucci acá en Mercedes. Le digo, mira Javi, lo que me dice el estudio, y él me mira y me dice, esto es un mazazo en tu cabeza, pero vos sos una mujer fuerte y vos tenés que hacer todo lo que te indique el médico que te indicó este estudio, que es el que te está viendo en Córdoba, que él te va a guiar, pero tenés que hacer solamente cosas que te causen placer. Y vos entendés lo que te quiero decir. No llores más, porque te hace daño. Pero vos no podés seguir más haciendo política. Es tóxico el mundo de la política. Y tienes razón que es tóxico. Uh-huh. No las personas. No, a ver, la política es apasionante. Sí, sino el mundo que se crea. Las personas, en su ambición de poder, cuando se pierde el sentido de servir, que es esencialmente la razón de la política, entonces empieza la apetencia y empieza esa cosa de la llave para atornillarse cada uno en el lugar en el que está. Y ver cómo sin no competir desde la inteligencia y desde la lucha por los espacios, desde el razonamiento. Bueno, la devaluación del rol de las personas en la política en orden general. Sí, hay sí. excepcionales y excelentes personas en el mundo de la política. Pero lamentablemente se va devaluando vertiginosamente. Por eso las personas, yo hace rato veía en un paredón que decía políticos tal por cual. Y ahora cuando venía para acá, y dije, esto es lo que piensa la gente de las personas que hacen política. Y es terrible porque eso termina en la ausencia a emitir el voto. Y cuando uno no va a votar siempre está beneficiando
a los que están atornillándose. A los que se han puesto ahí se han quedado. A los que están atornillados con intereses que no son los intereses de trabajar al servicio de la comunidad, de los que más necesitan, de los que... Entonces, esa es la razón por la que a mí cuando me dicen el peronismo los quiere ignorantes para poderlos llevar. Sí, es un clásico, eso es una frase que usamos mucho. Yo tenía 18 años y andaba en los hornos de ladrillos en un programa que creó el Estado Nacional en todo el país, porque el analfabetismo era terrible, y andaba donde hoy es el AT2, a la noche, en los hornos de ladrillos, enseñándole a leer y a escribir su nombre a los obreros de los hornos. Éramos hormigas repartidos en los barrios de todo el país, los jóvenes, nos capacitaron primero, claro, y después salimos a trabajar, a enseñarles a leer y escribir a los adultos, porque les hacían firmar y no sabían lo que firmaban, porque no sabían ni cómo se escribía su nombre. Mi papá traía a la gente de los campos del sur al hogar escuela, a los chiquitos al hogar escuela, claro, para que se alfabetizaran. Hoy, mirá lo que es la vida, 2 de aquellos chicos que mi papá traía del sur, hoy son personas mayores discapacitadas que los tenemos viviendo en San Camilo de Lelis. Mirá la vuelta de la vida. Silla de ruedas. Entonces, ¿quién es responsable que la gente diga los políticos son una porquería? Las personas que hacen del rol de la política una porquería. Sin duda. Hay honorables personas que de la política hacen acciones de bien. Hay muchos Juan Luis Aguirre en este mundo. Hay muchos, no está bien autorreferenciarse. Hay muchas personas que como yo hacen lo que yo hacía cuando tenía 18 y lo que hago ahora que tengo 70. Pochi, a ver, ¿cómo hacemos para explicarle a los jóvenes, digo, a los chicos estos, que los otros días me preguntaba, me dijo, por ejemplo, el peronismo de hoy con el peronismo que creó el hogar escuela, ¿no? Porque por acá pasó mucha gente que fue al hogar escuela, que estudió en el hogar escuela, pero que además comió su primer plato de comida en el hogar escuela. Entonces, cuando vos ves lo que fue el hogar escuela, lo que se creó con el hogar escuela, lo que vivieron muchos de esos niños y jóvenes, y lo que ahora representa el peronismo, digamos, en cuanto a lo social, ¿sí? ¿Qué pasó en el medio? Varias cosas. Esencialmente, socioculturalmente, el mundo va cambiando, ¿no? Aquella época en la que las escuelas rurales no existían, que los chicos eran analfabetos, esto que yo te cuento, que mi papá iba a las estancias, mi papá era vendedor ambulante y mi mamá era maestra, y mi papá recorría las estancias del sur al trueque. Le pagaban con huevos, le pagaban con plumas, le pagaban con cuero, él llevaba alpargatas, bombachas de campo, batones para las señoras. Y se encontraba con chicos que no habían ido nunca a la escuela. Y él los traía al hogar escuela. Había por ahí alguna a lo lejos escuela rancho, por ejemplo la de la Angelina, sí, que dicho sea de paso, la escuela de la Angelina, también ese edificio es obra y gestión de mi papá, entre otros. Mira. Porque Don Hildo Cherichetti donó las hectáreas por gestión de mi papá para que se construyera la nueva escuela de la Angelina. La de la escuela que describe el Chivo Montenegro estaba enfrente, que era la escuela de barro. Que queda todavía unos pedazos ahí. Deben quedar, yo hace mucho que no voy por ahí. Porque iba el Chivo Montenegro, aquella escuela. Había alguna escuela rancho, pero eran como lo describe él y como uno ha visto los resabios que quedan de aquellos recintos, digamos. Los tiempos y la cultura va cambiando y hay que ir ayornando muchas cosas. Entonces, luego, del 83 en adelante, Adolfo, ya Elías Adre había comenzado a hacer un muy buen trabajo, que fue en el tiempo en el que yo trabajaba con un montón de compañeros alfabetizando en los barrios de la ciudad.
Adre en todo el era, país. era Gobernador, gobernador derrocado en el golpe de Estado del del 76. 76, sí. Cuando asume Adolfo, Adolfo empieza, el Chagas en la provincia, Sí, también. particularmente en la provincia, era un desastre. Sí, 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 sí. Entonces, empieza a trabajar para erradicar las escuelas rancho. Erradicó todas las escuelas ranchos de la provincia. Ya se había construido en el caso de la Angelina, pero las escuelas ranchos del resto de la provincia desaparecieron, se quemaron para quemar las Sí, 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 para la quemarle vinchuca. la vinchuca que La era la que vinchuca traía y el erradicar, y malezal. la campaña que la provincia hizo fue feroz para erradicar la vinchuca. Bueno, todo el trabajo social que se hizo de la mano de todas las políticas de Estado que se implementaron para garantizar el alimento de los chicos, para controlar los chicos, porque eso iba de la mano de muchas cosas. Controlar la talla de los chicos todos los meses, la talla, el perímetro cefálico, el perímetro torácico de los chicos con el peso para ver si se adecuaba a su crecimiento, que tiene que ver con la alimentación. Porque si el chico, su perímetro cefálico no crece conforme la edad, el peso y la talla, quiere decir que ese chico no está recibiendo buena alimentación. Y si no tiene buena alimentación, no tiene desarrollo neurológico para captar el conocimiento cuando va a la escuela. Ese chico nunca va a ser un alumno de la universidad. Eso Tal nos cual. está pasando ahora. Hoy no me está pasando. Entonces, voy a hacer un gran salto. El kirchnerismo tiene que hacerse cargo del daño que le ha hecho a la historia de este país y especialmente a la historia del peronismo. Porque desde el momento que dijo esta señora, que yo la denomino la reina, no le des en los términos que ella habla, la vulgaridad que tiene para hablar, que vas a ir a la sede, al Congreso de los Peronistas, dejarlo, eso es tal por cual, que yo no les hago caso, yo, en todo caso, usemos el sello del peronismo. Y eso hicieron, usar el sello del peronismo e implementar su propia política de Estado. ¿Cómo? ¿Qué hicieron? Al revés de lo que hicimos cuando alfabetizamos. Desapareció la obligación de presentar la libreta de asistencia a la escuela. Crearon la AUH pagándosela sin que sea obligación presentar la libreta de que los chicos van a la escuela, ni que los chicos tengan el control sanitario mensual de peso, esencialmente el control de niños sano. Todo ese combo hace a la deserción escolar. Entonces, ¿qué hicieron? Al no ser capaces, porque no les interesa la generación de nuevas fuentes de trabajo, los capitales se fueron del país, desaparecen las fuentes de trabajo, ¿qué hicieron? Empezaron a inflar desaforadamente los planes sociales para que la gente dependa de ellos y pierda el interés en el trabajo. Anda a preguntarle a los que cosechan limones en Tucumán las pérdidas millonarias porque no tienen quien les coseche, por dar un ejemplo. Acá en Buena Esperanza, esta mañana me decían, no hay gente que levante la cosecha de la alfalfa, por ejemplo. Bueno, No consiguen. esa responsabilidad la tienen estos muchachitos que gracias a Dios se van. Y esto que yo te estoy diciendo me trae aparejado que mucha gente que me conoce y que conoce mi pasión, porque yo empiezo a hablar y vos verás cómo me apasiono cuando empiezo a hablar de todo esto, que me dicen que se volvió a ligar, Calapochi, ¿qué le pasa? No, yo tengo un deber de lealtad con mi conciencia. Porque yo cuando empecé a trabajar, que fue Elías Adre el que me dio mi primer trabajo en aquel entonces, yo lo llamaba a mi papá, nosotros somos 7 hermanos, y dormíamos en la misma cama, uno con la cabeza acá y el otro con la cabeza acá. En la misma cama dormíamos los dos. Y en la cama de al lado, 2. En un dormitorio mis padres, en el otro dormitorio, a medida que iban naciendo. El más chiquito en la cama al lado de ellos. Y acá estamos, una directora de escuela jubilada con todos los honores, acá me tenés a mí, acá lo tenés al que se murió trabajando y luchando por la vida de esos abuelos. Vienen las autoridades y te dicen, sobran abuelos acá. ¿Cómo que sobran abuelos? No, acá no sobra nadie. Sí, porque este aparatito dice que los metros cúbicos de esta habitación necesitan oxígeno para... Mirá, digo, acá no hay seres descartables.
discúlpame, yo de acá no voy a sacar un solo abuelo, porque esto no es para enriquecernos. Esto es para que estos abuelos tengan una frazada, estos calefactores encendidos para que estén calentitos, para que coman, para que vengan las chicas a esos 5 o 6 abuelos y les den de comer en la boca, para que el médico los revise todas las semanas, para que tengan la medicación. Entonces yo de acá no voy a sacar a nadie. Porque nosotros dormíamos 5 en una habitación, en la cama de a 2. Acá no duerme ninguno de a 2. Pero estamos sanos, fuertes y solidarios. Estar sentado en un escritorio diciéndole a un asesor, haceme un proyecto que diga tal cosa, y firmarlo y mandarlo a que lo aprueben, depende de qué lugar estás en la banca, es re fácil. Vengan a sentarse acá, un día, a ver de qué se trata la vida en esta casa. Pochi, te vamos a invitar para uno más. Las veces que quieras. No, pero ya te estoy invitando para dentro de 20 días, un mes, porque no hablé nada de vos. Arranqué por tu cargo y el miedo que das con tu mirada y no paramos más, nos metimos en la política, que era lo que iba a traer a colación al último. Quería hablar de tu mamá, quería hablar de tu papá, quiero hablar de tu familia, de tus hijos, pero de tu marido, porque la verdad que no lo conozco a tu marido, pero me lo imagino, porque le agradeciste un montón de veces. Digo, pero en ese agradecimiento también está el compañerismo de lo que hoy tanto cuesta, que es mantener una familia y una pareja. Seguro, mi marido era mi sombra, él me llevaba, mi marido falleció. Ah, perdón. No hay problema. Mi marido falleció, pero mi marido se levantaba los días de las elecciones a la madrugada junto conmigo y salía a trabajar conmigo. Quiero que me cuentes cómo era, porque, a ver, haber estado al lado de una mujer con un ritmo como el que tenés, como el que has tenido y el que tenés todavía, digo, no debe haber sido fácil para nada. Seguramente que no, pero vos sabés que él decía, llamaba por teléfono a alguien para hacer algún trámite o lo que fuera, y él decía, hola, buenas tardes, yo soy José María, el esposo de Pochi Aguirre. Yo soy él, sí, no tenía problema de ser él. Soy el esposo de Pochi Aguirre. Está bien, ahí lo aclaraban. ¿Hace mucho se fue? Sí, en el año 2017. Mirá. Pero vos lo has conocido porque era una persona que era... Sí, seguramente nos hemos cruzado. Sí. Mirá vos. Y me falta hablar. Todavía no sé ni dónde naciste, en qué barrio, cómo fueron los primeros pasos, con quién jugabas. Son cosas muy, muy lindas para hablarlas, porque es rescatar la infancia a la que nosotros tenemos el deber de contagiar a los chicos. Sí, para que los chicos sean capaces de vivir esas cosas que nosotros vivimos y que nos dieron la capacidad de desarrollar la imaginación, que es un talento fantástico que no sabemos que lo tenemos, porque estos aparatitos sí, nos sacaron todo. Exactamente. Nos sacaron todo. Así que te agradezco. 20 días, vamos a volver a juntarnos, vamos a hablar de eso y voy a dejar una o dos preguntas de la política, nada más. Así que decirle al médico que se quede tranquilo, que de política no vamos a hablar de tu infancia, vamos a hablar del camino, de la creación de un montón de cosas que me quedaron en el tintero. De la escuela Las Argentinas, que la hicimos con mi papá, con el barrio, con la vecinal. Allá Perón y Córdoba. Sí. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del vecinalismo. Dale, me encanta. Pochi, muchísimas gracias. Por favor. También. Así que estamos viéndonos. Dale.